Y hoy hay chicos que nacen y ya lean esto, piensan que todo lo que estamos hablando ahora no existió. Si lo trasladamos al fútbol pasa lo mismo. La experiencia la tenemos toda, sabemos de dónde viene esto. El hombre que tenemos hoy invitado es una persona que tiene una gran historia, pero una gran historia por todo lo que ha hecho en el fútbol colombiano. Pero más que la gran historia, es la imagen de buena persona. Y la verdad es que a mí me place muchísimo tenerlo hoy en este agradable y claro, nuestro podcast, este proyecto, al cual usted está respaldando cada vez que nos mira. Suscríbase al canal y hagamos una comunidad para que disfrutemos de charlas como la que vamos a tener en el día de hoy, con Óscar Quintabana. Qué placer, profe, tenerlo acá. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? No, un gusto para mí estar contigo, conversar de tantas cosas que han quedado mirando por el espejo retrovisor. Son tantos años ya, no solamente tantos años de vida, sino tantos años de conocernos y tantos años de fútbol, particularmente. Es que no te das cuenta. El ayer lo tenemos tan ahí, que lo hemos vivido con ganas, con amor, con alegrías, con tristezas, que no sé, el tiempo es como que no se puede entender. ¿Cuántos años en Colombia? Mira, yo llegué en junio del 77, hasta ahora, y solamente estuve como 6 meses en Argentina, por ahí en el 78, que estuve a punto de arreglar con Independiente de Avellaneda, que dirigía el Pato Pastoriza. Viniste a Colombia y uno podría decir, llegó a Colombia y aparte de esos 6 meses llegó para quedarse, porque toda la carrera futbolística terminas y te quedas en Colombia. Sí, hay muchos condicionantes por el cual llegás. El primero es tu continuidad como carrera, salir del país. Económicamente era otra visión de que podíamos tener, la situación que teníamos nosotros mismos en el país. Era un tiempo que Europa estaba vedado. En Europa solamente llegaba aquel que tenía papeles de muy directos, ¿sí? Con el papá italiano, español. Que llamaban oriundos. Oriundos, sí. Exacto, eso lo llamaban así. Entonces era muy vedado, muy difícil llegar a ese fútbol. Hoy en día hablas de Europa, pero hablas de cuántos mercados alternos que se han abierto, que en Japón, que en Hong Kong, que en la India, donde quiera. Entonces, salir en ese tiempo, los jugadores argentinos que salían para Perú, para México, para Colombia, algunos para Chile. Pero eran las economías de pronto que estaban más importantes, más fuertes. Era México, era Colombia, en ese sentido, y Perú. El apellido Quintabana es italiano. Sí, yo tengo 2 apellidos italianos, Quintabani y Fagiolani. O sea, los papás de mis padres, de mi mamá y de mi papá, eran italianos. Ya. ¿Usted de dónde? ¿De Buenos Aires, Buenos Aires? Sí, yo nací en Buenos Aires, nací en Vicente López. Salieron muchos de ahí, mucho jugador de fútbol de Vicente López. Mucha gente, sí. Es que el fútbol, Rafa, siempre comienza en la calle. El fútbol es de la Es un juego, es un juego, Rafa. Es un juego. Después se vuelve profesional y tienes otros ingredientes, como un reglamento, tiene los componentes de un torneo organizado, ya pasa a que tenés que tener dominio de muchos conceptos, ¿sí? Pero en el fondo es un juego. Hoy en día yo diría que los papás no están tranquilos con sus hijos en la calle. No. Antes sí. Antes sí. Además, por lo que estabas diciendo, el fútbol, para nosotros, fue nuestro primer amor infantil, fue nuestra diversión. Lo jugábamos en la calle. Algún día Julio Giosía, gran preparador físico que ya no está entre nosotros, hablando con él, decía que el drama de la nueva sociedad es que la sociedad cambió el potrero, la cancha, por el cemento. Y entonces nos quitaron, o le quitaron a los niños de esa generación, o de esas generaciones posteriores, el dónde jugar, en dónde divertirse, hacer un caño, poner las 2 piedras para hacer la portería, en fin. Claro, es que la calle era la escuela de todo.
De todo. De todo, de todo. De todo. Es más, dicen, hay que tener calle. Hay que tener calle. Esa era una frase real, porque el juego estaba en la calle. Si el juego era con la pelota o si no se inventaba otro juego, o si no cuando ya llegó la edad más avanzada de los 12, 13 años, imagínate, estamos 12, 13 años, las revistas aquellas famosas para ver cositas importantes, qué sé yo, mirá dónde nos desayunábamos. Hoy en día... El gráfico, yo recuerdo revistas de esa época de Argentina. El gráfico y la revista Goles. ¿Te acuerdas? Sí, Pero lo más importante era el gráfico. Sin embargo, Goles era como la competencia. Y había otra cosa que me parecía muy interesante en esa época tuya, y era la gente que escribía de fútbol. Habían unos tipos escribiendo de fútbol. Osvaldo Ardizona, por ejemplo. No, Osvaldo era una pintura. Osvaldo, la manera de escribir de Osvaldo te hacía vivir, si vos cerrabas los ojos de lo que habías leído, te hacía vivir la previa de un clásico, de un partido, porque contaba que llegabas, que era la crónica. La crónica real. Claro, era la crónica. Los globos, que esto, que el otro. No, era una forma que, si vos cerrabas los ojos, olías así los choripán. Sí, claro. Y recuerdo Borocotó. ¿Acordás de Borocotó? Borocotó después del hijo, Borocotó Junior. Sí, claro. Siguió la misma línea. Y Ardizone también, ¿no? Osvaldo era un tipazo. Osvaldo era un tipo sensacional, de una seriedad, pero ¿Sabes una cosa? Que yo extraño eso. Sí. En el periodismo que yo aprendí, que admiré y que seguí, hoy extraño eso, y ya no hay tiempo para la crónica, ya es el resultado y punto. El romanticismo, el preámbulo, no existe, ya no existe. ¿En cuántas cosas se perdió el romanticismo y el preámbulo? Hasta en las parejas se perdió el preámbulo. ¿Cierto? Seguro. Más bien chateamos o nos ponemos en otra cosa. Ahora es simplemente esto, ¿verdad? Se sientan a la mesa a comer entre todos, pero todos andan con... Vos digo, ese preámbulo no. Ya no lo hay. Te metían en el partido. Vos viajabas de tu casa al estadio, ¿cierto? Y después te explicaban el partido. Sí, claro. Vicente López, estabas en Vicente López y ¿qué? ¿Siempre como arquero? ¿O eras el gordito que mandaron a la portería? ¿O eras el delantero que no pudo? ¿Cómo es la historia tuya como arquero? No, mi vida es sin traición al puesto de arquero. Toda la vida fui arquero. Toda la vida. Toda la vida. Nosotros, como decíamos recién, jugábamos con dos deportes. Utilizábamos 2 piedras, dos latas, lo que sea, o un árbol y un poste, y jugábamos al cabeza, y yo siempre de arquero, donde se definía. Bueno, era la posición mía. Te voy a decir algo que a mí me gustó mucho en la manera del lunfardo que se habla en Buenos Aires, de Leonardo Fabio. Gran amigo. En el Din Don, la canción aquella de Leonardo Fabio, le hace la pregunta a la muchacha. Sí. Yo te la voy a hacer a ti. ¿Te hiciste la rata alguna vez? Sí. ¿Te volaste del colegio para ir a jugar al fútbol? Sí, claro. Sí, seguro. ¿Y te pasó algo? Leonardo, yo le tengo un gran aprecio, y a Carola, que era la pareja, Carolita también. Conviví mucho en Pereira, ellos vivieron mucho tiempo en Pereira. Él murió en Pereira. Claro, yo conviví tiempos con él en ese sentido, y hablamos de estas cosas, ¿no? Y la rata, sí, para algunos que no entiendan, de pronto, el lunfardo, la rata era no ir al colegio. Era volarse. Entonces yo me volaba o del colegio o de algo que me arrepiento. Tengo del colegio. ¿De qué? Me volaba de las clases personales que pagaban con gran esfuerzo mi mamá y mi papá, y no iba a las clases de inglés. Hoy lamento tanto no haber estudiado inglés desde los 7, 8 años, y agarraba la bicicleta y yo me iba a jugar al fútbol a otro barrio, a otro lado. Yo decía que iba a inglés y no iba. ¿Siempre de River? Siempre. No. ¿No? No. En River siempre jugué. Pero yo fui hincha de Platense toda la vida. Imagínate, Platense... Las de fiesta. Claro, esa es la perseverancia. Tiene más de 120, 130 años el equipo platense. Y me hice hincha de Platense porque iba con mi papá. El equipo Calamar. El equipo Calamar. ¿Por qué le dicen el equipo Calamar? No, tiene su color marrón con blanco. Ya. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, empezaron a llamarle el Calamar y quedó Calamar. Y estaba... ¿Dónde está actualmente? Tenía una cancha
que estaban Manuela Perazzi y Kramer en Belgrano. ¿Sí? Eran las canchas con tablones, es decir, las tribunas eran de madera. Y yo iba allá con mi papá, y mi papá, como a mí me encantaban los arqueros, yo llegaba al estadio, a la cancha, y me iba atrás de los arcos. O sea, no había peligros. Entonces a mí me encantaban cómo se movía el arquero. Es yo el partido que veía cómo se movía el arquero. Pero hincha de Platense, entonces todos los sábados el viejo venía a laburar y se iba. ¿Qué arquero recuerdas de esa época? Y de ese tiempo Antonio Roma, por ejemplo. De Platense, en ese tiempo me acuerdo de Levi y de Topini, por ejemplo, ¿no? Dos arqueros muy tradicionales. Y de ese tiempo, y el gran arquero era Amadeo Carrizo. Que Amadeo viene después de Antonio Roma, porque Antonio Roma es el arquero de Argentina en el Mundial 66. Y se disputan. Lo que pasa es que uno de River y otro de Boca. Pues es que había un arquero, alguien me decía, de arqueros, había un arquero llamado Musi Messi. Musi Messi. Era que, pero era histórico, ¿eh? Búscalo. Ajá. Tenés tarea. Sí, lo voy a buscar. Búscalo. Musi Messi era un entrerriano o correntino, sí, de una de las provincias de la Mesopotamia. Está Misiones y Corriente Entre Ríos. Están rodeadas por el río Paraná y el río Uruguay. Y entonces cantaba lo que se llama el chamamé. Hay un folclore chamamé. Yeah. Y él, en los partidos que jugaba Boca, por la noche iba en la radio y cantaba los chamamé. Ah, caramba. No, increíble. Sí, Era increíble. Nunca me olvido de ese tema de Musi Messi. Era el arquero de Boca y en la noche cantaba. Era cantante. El de mí era cantante en la radio, pero como jugador, no lo hacía como profesión. Entonces, de esa historia viene lo de Roma, que fue arquero de la selección, igual que Amadeo. Los dos se disputaban esa posición. Pero fíjate que me hiciste acordar de algo. Eso pasó en Colombia. Vamos a hablar de la década de los 50, de los 60, que por aquí vino mucho jugador de fútbol que más que jugador de fútbol era cantante, o era chef, o era parrillero, o cualquier cosa de esa. Pasó mucho. ¿Eh? Hay una historia aquí muy interesante de un señor de Luca, que entre otras cosas vino a jugar el Deportivo Independiente Medellín, pero la verdad es que él no era un gran jugador y terminó siendo un hombre de pizzería y con una empresa importantísima. Pero es que un poco en la misma tradición, no te olvides, aquí hubo grandes jugadores que terminada la etapa de jugador, la continuidad, siguieron viviendo en Colombia, hicieron familia. El caso de que en paz descanse el Nene Sarrae. Nene, personaje. O tenés en Cúcuta, está Londero. Está Hugo Horacio. Hugo Horacio, tiene su negocio de comida, muy importante, personajes muy queridos. Personajes. Hugo es personaje en Cúcuta y Juan Carlos con su restaurante. Sí. Juan Carlos y la Caneca Tevez. La Caneca Tevez, ¿te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo mucho, los quería muchísimo. Los dos jugaron en Santa Fe. Claro. Jugaron en el Medellín, entre otras cosas. Exactamente. Jugaron en el Medellín. El Nene tiene una historia bárbara. El Nene ¿Cómo? Fue jugador de la selección argentina del Mundial 66, que le dirigía al Toto Lorenzo, que el Toto llegó a último momento, porque esa selección la había armado Osvaldo Subeldía. ¿Cómo te parece? Yo de esa selección, me acuerdo, de Antonio Roma, ¿sí? de Albrecht, un zaguero central de San Lorenzo. El tucumano Albert. El tucumano Albert. Roberto Perfumo, Albert. Perfumo. Sí, exacto. ¿Sabes quién jugaba ahí? Pues, es decir, no sé si era titular o no, me queda la duda. Omar Orestes Corbata. Corbata, estaba Ratín. ¿Te acuerdas de famosa? Pero por la anécdota de Ratín en el partido contra Inglaterra, que Ratín fue expulsado y se fue caminando por encima de la alfombra que era del rey y la reina. Un ídolo de Boca, sí, un ídolo de la selección argentina. Es que ese mundial hay mucha crítica. Dice que estuvo muy confabulado sacar a Argentina y Uruguay, que eran los finalistas, junto con Alemania y con Inglaterra, que fue campeón Inglaterra al final, aquel famoso gol de tanta polémica que pegó en el travesaño y bajó. ¿Sabes quién era el arquero, no? El arquero alemán. Era Tilkowski. Ah, sí. Tilkowski. Y el delantero de Inglaterra era Hunt. Sí. Que le pega la pelota. Y esa pelota, yo sigo pensando que no entró. No eran los tiempos del VAR porque no había VAR. No había. Menos mal. ¿No te gusta el VAR? No, es una herramienta excelente.
pero al final termina siendo manejada por el hombre que comete errores. Sí. No sé, a mí me da la impresión de que esto tiende a cambiar. ¿Eh? De pronto vamos a quedar en un fútbol muy robotizado. Demasiado. Un fútbol donde el árbitro pues será una figura ahí. Le hizo bien y le hizo mal. Sí, claro. Yo digo bien porque vos podés tener claridad de muchas cosas. Sí, porque el fútbol, el árbitro no alcanza a verlo todo. Hay lugares complejos que no alcanza a verlo por la posición que tiene, ¿cierto? Incluso hay poca colaboración a veces por los mismos protagonistas. ¿Sí? El tema de que alguien lo tocó y se tira como si hubiese pegado un 5 balazos, no sé, una locura. Yo creo que eso deberían acabarlo y los jugadores que están exagerando dañan el espectáculo, no hay fair play, no hay nada, no hay ningún tipo de ventaja. No, pero te pregunto, yo lo siento en Colombia, no lo siento tanto afuera, Sí. porque en Colombia se exagera. En Colombia es muy difícil tener continuidad de fútbol, continuidad de juego, ritmo de juego, porque es que estamos parando el partido 2-3 veces por minuto, no puede ser. No puede ser, no. Por eso te digo, debería, como hay tanto video, hoy hay cámaras por todos lados. Hoy hay cámaras en la calle, o sea, hay cámaras por todo. En el fútbol con más razón. Bueno, están mirando. Sí, no está mirando a alguien. Vos imaginate aquellos jugadores, yo me acuerdo de Bermúdez, por ejemplo. Del patrón, no del patrón, del papá. Del papá. Del papá, que Claro, no. no. Perdón, Jorge, pero tu papá, y tú lo sabes, era un bárbaro. Entonces, vos al rato veía que había caído el número 9. Decís, ¿qué pasó, Jorge? Yo no vi, no sé. Claro, no lo veía nadie, no había cámaras. Hoy anda a tocar a alguien, hay una cámara que te está mostrando. Entonces, es un tema para Ahora mira. de verdad, nosotros como profesionales debemos colaborar con ese tema. Ha mejorado tantas cosas para bien. Entonces, acabemos con ese tipo de situaciones que terminan siendo malas. No traen nada bueno. Hay jugadores que se tiran pensando que es favorable. ¿Y sabes qué es lo más grave? Lo más grave es que aquí se lo pitan, pero afuera no lo pitan. No, Entonces cuando vamos a la Copa Libertadores, vamos a la Copa está Sudamericana. mal visto Por eso. directamente. Es algo que no puede ser, de un profesional no puede ser. Tenemos, en ese sentido, los mismos jugadores, tenemos que mejorar esas cosas para que haya un fútbol mejor. Acabas de nombrar a Jorge Bermúdez, papá. Sí. Yo me acuerdo de ese Quindío, eran Jorge Bermúdez, Terrino Bueno, era una cosa de locos, había que entrar confesado, era muy difícil. Pero no te tocó, ellos no te tocaron así. No, Jorge me tocó a mí en Pereira. Él fue al Pereira, pero Claro, él fue siempre en el Quindío, pero luego tuvo una etapa en Pereira. En Pereira, la última prácticamente de él fue. Pero yo me acuerdo incluso de Jorge que era un joven niño, era porque El patrón, el que claro, el patrón ahora. claro, iba y estaba ahí con nosotros en la concentración. Claro. Me encontré una foto de Argentino Junior y estabas ahí, 3, 4 jugadores más, y había un peladito ahí sentado. ¿Quién era el peladito? Bueno, era el día del debut de Diego Armando Maradona, ¿no? Diego me emociona, Claro. porque uno conoce toda la historia prácticamente. Y él me llama faltando 2 meses para fallecer, ¿no? Cuando murió. Maradona. Sí. Nosotros teníamos mucha relación del tiempo que estaba en el equipo con nosotros. Imaginá, para él era un niño y nosotros éramos los profesionales grandes. Y hablamos porque un médico amigo, era del grupo de médicos que había, le comenta que venía mucho a Medellín y que se veía conmigo y que yo lo atendía y qué sé yo. Entonces Diego dijo, llamémoslo a Oscar. Entonces me pasa la llamada y me dice, ¿sabe quién te habla? Te habla Maradona. Dice, Diego, ¿qué haces? ¿Cómo no te iba a conocer? Le digo, ¿sabes quién soy yo, no? El que te alcanzaba los balones en Argentino Junior. Mirá lo que se acordaba, que me alcanzaba los balones a mí. Sí, porque Era de él. era un recoge bolas. Claro, pero lo que pasa que los días de entrenamiento, cuando en ese tiempo los cuerpos técnicos era el preparador físico y el director técnico, se lavaba, el que No había el médico, no había más nadie. Entonces, claro, los arqueros quedaban muy iniciados. El famoso peloteo, ¿te acordás que le decían el peloteo? Entonces,
Diego venía, recogía los balones y hablaba no de balones, decía la Pintier, que muchos no sabrán lo que es la Pintier. La Pintier era una marca de pelotas, ¿cierto?, que incluso rodó aquí en Colombia, y el único que utilizaba la Pintier era Atlético Nacional con Osvaldo Subeldía. Era una pelota muy bonita, blanca, Sí, porque esa es otra cosa que de pronto la gente no conoce. En ese tiempo, cada club tenía su balón. utilizaba el balón que quería. Me acuerdo esos balones en mi casa tan horrible, tan feo que eran para el fútbol, porque eran un desastre. Íbamos a la costa, esos balones, claro, como no se estrenaba balones como hoy en día, que cada partido hay balones nuevos, ¿cierto? En ese tiempo los balones duraban 6 meses. Sí. Imaginar la costa, esos balones se volvían así grandes y con el viento era un desastre. Sí. Entonces Diego identifica, por no decir la pelota, la Pintia. ¿Te acordás cuando te alcanzaba la Pintia? Entonces él me pateaba, después que me pateaba 12 balones, un balón salía para acá, para allá, para el otro lado, él corría, recogía todos los balones y me volvía a patear. Entonces, mirá vos, me emocionó mucho porque una persona como él, que vivió tantas cosas importantes, en el momento en que estaba se acuerda de ese episodio. Claro. Después te lo voy a hacer escuchar. Yo tengo, No. Y se acuerda de una persona mayor que en ese momento. Imagínate que el día que entró en el entretiempo de ese partido, de esa foto que compartís conmigo, era contra un equipo de Córdoba, no sé si era Talleres de Córdoba o Belgrano de Córdoba. Me acuerdo que él a la Pepona le hizo un caño. A la Pepona Rinaldi Le hizo un caño, pero no se lo hizo de canchero, lo hizo de hábil, de inteligente. Era la única forma de zafarse de ese poco espacio que había, era haciendo un caño. Hizo un caño impresionante. Y era debutante con 17 años, imagínate. Entonces, cuando entró en el segundo tiempo, cuando iban para la cancha, yo me acuerdo que le dije: nene, entras hoy y no salís nunca más del fútbol. O sea, imagínate lo que sería. Era admirable, era una cosa impresionante. Era de no creer. La habilidad, las cosas que hacía era terrible. ¿Usted dónde arranca? ¿En Argentino Junior? ¿Arranca en Platense? ¿Dónde arranca? A ver, ya cuando entro en el fútbol más organizado, en jugar los torneos que abundaban de baby fútbol, ¿cierto? Nace la posibilidad de irme a River, ¿cierto? Entonces, porque ya en el barrio no jugábamos al fútbol, muchos amigos ya el deporte de moda era el rugby. Y yo, no, rugby nada, no me gustaba. Entonces me fui a un colegio, al colegio de San José La Salle, que era el que estudiaba anteriormente, y ahí un amigo, Andrés, que ya jugaba en River, me dice: ¿por qué no te venís a probar a River? Vos sos buen arquero. Y entonces fui. Entonces fui a River y hicimos la prueba, éramos como 60 por lo menos, probando, y de ahí salimos 2. Fue divino, ¿no? Y la forma en cómo trataban la gente, de ahí aprendí también a tratar, hoy como técnico, los jugadores. Estaba en ese tiempo don Carlos Peuchelli, un tipo... Vino a Colombia, estuvo en el Deportivo Cali, Carlos Peuchelli. Entonces, don Carlos, la forma en cómo agradeció a todos esos muchachos que fuimos a probar suerte, es increíble. A todo el mundo le dejó la puerta abierta, ¿sí? Para que sigan, que no se sientan frustrados. ¿Cuál era el otro? El otro era Renato Cesarini. No, pero el otro profesor era Renato Cesarini. Te pregunto, ¿cuál era el otro arquero que queda de la selección? Era un jugador de campo. Era un jugador. De 60 jugadores, digamos, que yo como arquero y de otro jugador de campo. Pero lo que yo te decía anteriormente, los clubes mantienen esas grandes figuras como scouting, con la palabra que se usa hoy, como el scouting. Como espejo. Son ellos y son el espejo del equipo, la historia del equipo. Claro. Entonces son los que van manejando un poquito todo el camino de todos estos futuros jugadores. Y eso aquí se ha perdido. Eso aquí en general se ha perdido. Ese es un tema que debería retomar el fútbol colombiano. Pero es en toda la sociedad, no es solamente el fútbol. Es en toda la sociedad, ¿no? De pronto da la impresión de que la gente mayor estorbara, que la gente mayor hay que dejarla a un lado, cuando lo que hay que mirar es la experiencia, el recorrido, que los convierte en espejo. Exacto. Yo te hago este recuento, y a vos te pasará quizás lo mismo. Nosotros conocimos el control remoto del televisor. Sí.
Nosotros conocimos después la televisión a color. Nosotros conocimos después los telefax. Me acuerdo un fax que le mandó el presidente de Estados Unidos al presidente de Japón. Así fue la presentación del fax, ¿cierto? Como cosa tecnológica importante. Después conocimos el Viper. Después conocimos las panelas esas de los celulares. Después conocimos los celulares. Después, o sea, la experiencia la tenemos toda. Sabemos de dónde viene esto. Sí. ¿Cierto? Y hoy hay chicos que nacen y ya lean esto, piensan que todo lo que estamos hablando ahora no existió. Sí, sí. Si lo trasladamos al fútbol pasa lo mismo, porque hay un montón de situaciones, ¿sí?, que serían muy importantes ser manejadas, que tienen toda la experiencia del tiempo vivido. Llegas a River, quedas ahí en River, pero no sé si estaba todavía Amadeo Carrizo, ¿estaba o no estaba? Sí, claro. Estaba Amadeo. Claro, claro. El espejo de todos nosotros es Amadeo. Pero por ahí llega un personaje que se llama Hugo Gatti. Orlando Gatti. Exacto. Que tenía 20 años, 21, estaba haciendo la colimba, como decimos nosotros, que era el servicio militar. ¿Cierto? Y llega Gatti en ese tiempo a River. Yo era mucho más joven, por supuesto, tendría 14, 15 años, no tenía más. Claro, y es la figura nueva. La manera de vestirse, con unas bermudas de rugby. Él rompió los esquemas. Rompió los colores, todo, la vincha, con todas las cosas. El pelo largo. Aparte era un tipo introvertido, pero muy extrovertido para el fútbol. ¿Cierto? Era muy callado. Era callado, interiormente era callado. Es decir, en el grupo no se sentía, ¿o sí? No era tanto. No. Era un tipo del interior, era él. Era de Carlos Tejedor, de un pueblo. Y yo puedo contar esto porque River tenía esa otra costumbre. Cuando ya teníamos 16, 17 años, ¿sí?, alternaban, nos mandaban una semana o 2 semanas al equipo profesional para que empecemos, ¿sí?, a vivir la cosa, lo que era entrar al vestuario profesional, lo que era estar con los jugadores profesionales. ¿Sabe cómo le decíamos a los jugadores? Usted. De respeto. Nosotros de usted. Claro. Nunca. Que hoy los chicos vienen y le pasan por él. Usted, le decíamos. Entonces veíamos cosas que tenía River. Un vestuario impresionante, los lockers impresionantes, la piscina de inmersión, estamos hablando de hace 1000 años, que no la tenía nadie. O sea, montones de cosas. Entonces, en esos intercambios que podíamos hacer, que nos mandaban, ahí conocíamos a Amadeo, ahí conocíamos a Gatti. Y uno, particularmente como arquero, yo me hacía con Amadeo y me hacía con Gatti. Agarraban la pelota y se ponían de 50 metros o del piso o de la mano a pegarle al travesaño. La apuesta era pegarle al travesaño. 20 pelotas, 19 le pegaban al travesaño. Imagínate la técnica que tenían para la pegada. Eso trasladado al fútbol, el día que recuperaban la pelota, hacían ¡pac!, se la ponían en el pecho al que sea. Hacía una técnica. Un pase. Un pase impresionante. Mira, adelantándonos a la historia, un arquero como el Pato Filiol, que llegó a River en el 73, creo que fue. Una de las situaciones que el Pato no tenía era esa. El Pato agarraba la pelota y iba ¡pim!, para arriba. Con los días entendió que River no era para eso. Entonces, aprendió a sacar bien. Entonces te tocó con el Pato, te tocó con Gatti. No, Onega, el Zurdo, los arqueros. De arqueros, sí. Te tocó Perico Pérez. Claro, Perico, sí. Perico y Carlito Varicio, éramos los arqueros que veníamos ahí. Después ya más atrás venía alguien que vos conocés. ¿A quién? Vivalda. Ah, que estuvo en Millonarios. Y que terminó mal. Bueno, son cosas que pasan. Sí. Pero, a ver, es que quería mirar algo. Perico es campeón con River después de muchísimos años. Me acuerdo que era el equipo de Perico, de Juan José López, de Norberto Alonso, de Pedro Alexis. Creo que Perico de Daniel. Estaba Daniel Onega, claro. Claro, de Daniel Onega. Claro, jugaba. Pero ya en ese equipo estaba el Pato Filiol también. Y el técnico ya en ese tiempo era La Bruna. La Bruna. Yo en ese tiempo ya me he ido a Argentino Junior. Ah, entonces sales de River y te vas a Argentinos. Claro. Entonces ese equipo, que ya lo estaban armando, que ya llegaba Ángel, había llegado Sibor y había llegado Rossi de técnicos, Pipo Rossi. Sí. O sea,
era un momento de Pipo que dirigió aquí. Claro, Pipo dirigió. Jugó en Millonarios y Y dirigió aquí. bien me contaba de Enrique Omar Sívori. No, pero por favor, lo vi jugar con el Napoli, con Altafini. Sí, que jugaban una barbaridad. Partido Napoli Deportivo Cali, me acuerdo tanto. Entonces vos imagínate el perfume, Peuchele, Sívori. Pero por favor. Imagínate vos lo que respira el jugador joven que llega a River. Claro, Lo que aprende, claro. ¿cierto? En esa convivencia. Entonces jugaba era Perfumo y Pasarela, los centrales De River. de River. Jugaba Merlo, jugaba JJ López, Alonso, el Gorrión López era lateral derecho, izquierdo, jugaba arriba Morete, jugaba Daniel Onega, jugaba el Pinino Más. Imagínate. Ahora, te vas de ahí porque es que ahí no hay posibilidades. Te vas a Argentino Junior. Y en Argentino Junior cuando comienzas a construir toda esta historia, porque termina siendo el gran figurón de Argentino Juniors. Yo veía que me iba a estancar, que ya tenía 23 años, estaba desde los 17, 18 años en primera, tenía muchos partidos siendo arquero suplente, de Perico especialmente, Perico Pérez que era el más estable en ese tiempo, Hugo Carballo, Gironazzi, Gironazzi vino acá. Claro, también, sí, ya lo sé, pero te digo, Gironazzi vino a la América. exactamente. Entonces, toda esa historia uno la tiene fresca, uno, un muchacho muy joven, gracias a Dios le doy, que pude compartir todos esos vestuarios tan importantes. Entonces jugaban, Perico se fue Independiente, y Perico hacía una gran campaña posteriormente, porque ya el Pato se volvió dueño del arco, porque el Pato era impresionante. El Pato, una potencia tenía el Pato, mirá, para graficarte algo. Si hablábamos de la palabra de este tiempo peloteo, que hoy se dice de otra forma, normalmente un arquero aguantaba tandas de 8 o 10 jugadores que le pateaban y ponían nota y pa. Uno después de la tercera o cuarta Ya está listo. fundido. Que ya, El Pato iba por 6, por 7, por 8 y como si nada. Una potencia, una capacidad física única. qué barbaridad. Única el Pato. Un superdotado de la... Un superdotado. Sí. Un superdotado. Entonces, vas a Argentinos. En Argentinos, lo que digo, te convierte en gran figura y testimonios en el gráfico, exacta parte. Y aquí te aparece la posibilidad de venir a Colombia, o lo de Colombia fue después. No, ahí viene lo de Colombia. Ya cuando yo paso a Argentino Junior, porque digo, yo tengo que salir a jugar. Sí, va en River, no, muy lindo River, muy todo lo que vos quieras, pero la profesión de uno hay que ir a ejercerla. Entonces me voy y encuentro mi lugar en Argentino Junior, viene todo ese gran momento, fui el mejor arquero del campeonato metropolitano ese año, por encima de Gatti, de Filiol, de todos ellos. Y viene posteriormente la posibilidad de venir a Colombia. Es verdad algo que me enteré, de que la posibilidad real por primera vez de venir a Colombia fue el Deportivo Cali. Sí, Rafa, sí. La primera, estaba entrenando yo en Argentino Junior, en esos días el técnico era Da Corso. Antonio Da Corso. ¿Sabes que Antonio vino a la América? Trabajó con Rodolfo Torrecilla, un gran preparador físico. Sí, Un gran preparador físico. sí. Bueno, y entonces Antonio estaba en Tocali el arquero. Hugo. Tocali el arquero. Ellos vinieron de Quilmes. De Quilmes. Venían campeón de Quilmes. Exacto, venía Hugo Tocali. Vino Roberto Fucheneco. Vino un muchacho de apellido Cotón, que era puntero izquierdo. Todo de Quilmes era. ¿Sí? Y un muchacho, es que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el mote que le pusieron en Cali. El Muerto Pedraza, era un volante, trotador de cancha, pegaba y tal. Ese era el equipo de Da Corso. Pero bueno, Da Corso estaba en Argentinos. Sí, estaba en Argentino el técnico. Entonces ahí por eso te nombro a Tocali, porque es arquero y porque tiene que ver. Entonces viene Bilardo y me dice que si no arreglaban con un arquero de Racing, yo venía para el Deportivo Cali, si estaba en condiciones de venir. Entonces le dije que siguen. Bueno, al final se hizo lo de Leone, que era el arquero de Racing, yo me quedé un tiempo más en Argentino, y Da Corso me dice, bueno, ¿vos estás seguro de que querés irte?
porque entonces yo tengo que traer otro arquero, yo compartía con Munuti el arco. Munuti que vino a Caldas. Claro, ese partido que estábamos hablando, que estábamos con Maradona en el banco, me tocó a mí en el banco. Cada 2 partidos estábamos rotando con Carlos, ¿no? El arco. Entonces, yo me quería ir. Entonces me dice Da Corso, ¿estás seguro que querés irte? Le digo, sí, yo me quiero ir. Entonces él trae a Tocali. Y Hugo, un gran tipo, muy buen tipo. Mirá lo que hizo después como entrenador. Te cuento, yo lo traté en Cali, lo traté mucho. Gran tipo, una gran persona, Huguito, una gran persona. Bueno, entonces pudiste venir al Deportivo Cali, pero no se dio. No se dio. Y luego vienes a dónde, a Caldas. Claro, en ese tiempo no existían los empresarios en propiedad. Había muy poquito. ¿Afortunada o desafortunadamente? No, yo digo que afortunadamente. Hay grandes tipos. Hay tipos como en todo en la vida, pero hay tipos que son muy serviciales, que son muy profesionales y que gracias a ellos se mueve mucho el saben hacer negocios, porque el jugador no sabe hacer negocios. No sabe. No, el jugador no sabe hacer. El jugador no entiende el negocio del fútbol y el empresario sí conoce cuál es el negocio y el directivo también conoce. No, hombre, por favor. Entonces, ya hablando de tú a tú con el empresario, se beneficia en gran parte el actor, que el jugador lo que debe saber es jugar bien al fútbol. Lo otro debe saber bien de otro manejo, pero el tema ese lo debe manejar un empresario mejor todavía. Entonces, llegas a Caldas. Llego a Caldas. Yo estaba en ese tiempo, José Peckerman jugaba conmigo en Argentino Junior, Tardío. Ya Tardío se había venido de Caldas. Y estaba Horacio Carra, Del Río, Gómez. Había varios. Entonces ellos, al ver que el técnico quería un arquero argentino, le dice, mirá, está Quintabani. Entonces me buscaron y a través de cartas, una carta va, carta viene, hablamos por teléfono, me llamó el presidente del Caldas, Ángel, en ese tiempo, y arreglamos por teléfono, así se arreglaban las cosas. Claro. Y era de palabra. Era de palabra. Y me vine para acá. ¿Cuántos años hace eso? Y de 77 horas se da cuenta, imagínate. Ahí arranca la carrera de Quintabani en Colombia. Sí. ¿Y pasa por cuántos equipos? ¿En cuántos equipos estuvo? Como jugador estuve en 4 equipos. De Caldas pasé a Tolima, de Tolima pasé a Pereira, 3 equipos. 3 equipos. Y ahí paso a mi carrera como entrenador, empieza que después que termino de jugador, empiezo a prepararme. Nos preparamos de forma muy individual, muy empírica. Entonces, lo importante eran los grandes entrenadores que habíamos tenido. Las experiencias que habíamos tenido como jugador. Lo que pudieron, y la palabra la quiero utilizar en el buen sentido, lo que pudieron amamantar de esos técnicos, sí, de lo que se aprendió de esos técnicos. Exacto. Y nosotros, los arqueros, creo en particular, no sé, tenemos un más acercamiento al entrenador, al trabajo de equipo. Porque en el partido vos sos individual, pero tenés que entender el funcionamiento del equipo para ser arquero. Entonces, es el arquero que mejor ve el fútbol. Claro, es decir, tenés que integrarte, porque vos jugás al fútbol al revés, defendés donde todos quieren llegar, que es el arco, y está a tu espalda. El arco vos nunca lo ves, el arquero no ve el arco, no ve los palos, no sabe. El arquero trabaja sin saber dónde están los palos, y los demás sí lo están mirando de frente, y yo lo tengo a mi espalda. ¿Vos te diste cuenta de eso? Entonces, ahí empieza el tema con Maturana, por ejemplo, Bolillo, con todos ellos. Íbamos a hacer congresos y ese tipo de cosas y íbamos actualizando. Y después yo, gracias a Dios, me pude ir a Europa y eso por una invitación justamente que tuve a través de Pacho con Capello, que habían ido a Cali. Y entonces me enganché para ir al Milan y estuve en Milan, estuve en Madrid, en el Barcelona, estuve en Sevilla con Diego. Hay una gran discusión en torno a eso. ¿Qué cambió del fútbol? ¿Cambió el fútbol o cambió el léxico del fútbol? ¿O cambió la forma de entender el fútbol? ¿Qué cambió del fútbol? El fútbol evoluciona como todo en la vida. Todo tiene una evolución. Y en las evoluciones está el hombre, el técnico, el médico, preparador físico, el jugador. ¿Sí? Entonces, fíjate, hubo muchas cosas que fueron cambiando en la preparación del jugador, la parte física. Entonces, en la parte física se apoya el médico, se apoya el preparador físico y se apoya el técnico porque ve que tiene jugadores más fuertes, más rápidos. Pero a todo esto hay algo más importante que se llama el reglamento. Y el reglamento obliga a cosas nuevas. Lo último en fútbol fue en el año 2019, cuando se permite que el inicio del juego, el saque de arco, vos puedas tener tus jugadores dentro del área. Antes tenían que estar por fuera, igual que el delantero. Claro. Hoy ellos están aquí adentro.
Entonces, ¿qué sucedió? Con todo eso hubo entrenadores pensantes que dijeron, no, con esto puedo lograr otra cosa. Entonces empezó a acercar los volantes, a sacar los laterales, empezaron a jugar y empezó un ciclo nuevo ¿de quién? Del arquero. Porque hoy el arquero no solamente debe saber atajar, sino que debe saber jugar con los pies. Que es cuando aparece el tema del arquero líbero, del arquero que tiene que saber. Pero yo creo, Rafa, que el arquero líbero, ¿sabes cuándo empieza? Por eso hablamos de reglamento, y si de ahí nos tenemos que ir para atrás, no podemos ir al tema con la naranja mecánica. Con John Blade. Exacto, que empezó el fútbol a jugarse presionando. Una cosa. Y había espacios, y ¿quién llenaba los espacios? El arquero. A mí me tocó con don Ricardo de León, que traía una cantidad de situaciones tácticas importantísimas, y una convicción, y una didáctica total, para cómo te transmitía a vos y transmitía al grupo qué es lo que quería. Entonces yo me convertí en lo que a mí me gustaba y me voy para atrás. Cuando yo iba de divisiones menores a ver a River, a trabajar con River, mejor dicho, profesional, Gatti. Amadeo era líbero, pero no era un tipo que salía del área. Tenía una técnica impresionante, viejo, con el pecho, con lo que quieras. Y Gatti era un hombre de salida, salía del área, iba y hacía los saques de banda, era, ¿viste? Un tipo distinto. Después digo que era extrovertido en el campo de juego. Y entonces todo esto cambia. La naranja mecánica obligó que el arquero sepa jugar con los pies. Sí. Entonces yo tenía que empezar a saber jugar con los pies, porque tenía que hacer y convertirme en el arquero líbero del Tolima, que presionaba, que salía, que achicaba. Sí. ¿Cierto? Sí, porque fue ese equipo marcó zona. Marcó zona. Hizo zona, hizo presión. Y lo recuerdo muy bien ese equipo. Por eso fue a la Copa Libertadores, por eso fue primero o segundo. Claro, no, es que ese equipo de Copa Libertadores fue nacional. Claro. Con Nacional, y recuerdo, eran Deportivo Mérida o Estudiantes de Mérida. Sí. Y era el Táchira. Sí, el Táchira. Allí en ese Tolima, porque mucha gente, Héctor, mucha gente te recuerda con mucho cariño en Manizales, lógico, en Pereira, porque hiciste una carrera en Pereira como jugador, como técnico. La gente te quiere en Pereira muchísimo. Pero muy poca gente, solamente los que vivimos la época, te recuerdan en el Tolima. Lo del Tolima fue muy grande. Muy grande. Pero fue muy grande lo del Tolima. Y te quería preguntar eso porque en el Tolima, ¿qué pasa? En el Tolima está Ricardo de León. Ricardo de León se va y queda Pedro Nel Ospina, un gran amigo, una gran persona. Queda Pedro Nel Ospina, pero el trabajo ya estaba hecho. ¿Pedro sigue el trabajo o cómo manejaron ustedes eso ahí? Que Amargo tuvo un problema con don Ricardo. No sé qué problema, que no se pusieron de acuerdo. Don Ricardo era así, me voy, y se fue. Entonces vino a dirigirnos un partido en Bogotá contra Santa Fe. Y dijo, después de este partido me voy. Jugamos, creo que ganamos, y se fue. Entonces quedó de interino el profe Pedro Nel. Pedro, un tipo estupendo. Hacía muy poco se había retirado del fútbol, había entrado en la transición, y él fue muy franco. Dijo, yo no entiendo lo que juegan ni cómo lo practican, cómo lo entrenan. Qué bien eso. No, noble, un tipo sensacional. Él enseguida se interiorizó de cómo se jugaba, de cómo era el trabajo didáctico de todo esto. Y nosotros trabajábamos. Entonces le decíamos, usted organice el equipo como piensa que debe jugar. Nosotros, el otro de la cancha, lo conocemos. Pero necesita una persona que sea el líder, el ordenador. Sí. Y lo fue aprendiendo, lo fue entendiendo el tema. Pero nosotros estábamos tan compenetrados y convencidos de lo que hacíamos que Pedro Nel, que venía por 2 semanas, se quedó tranquilo. Además, con un hecho que fue épico para la gente de Tolima. Y fue ganarle a Junior en Bogotá. Porque tú te acuerdas en el estadio, que se llamaba San Bonifacio en esa época, sí, hubo un problema con una tribuna que se cayó y tal, y terminó jugando Tolima Bogotá. Y juegan ese partido con Junior y hay un golazo de Carrillo frente a Del Ménico y con eso clasificar. Sí, se cayó el estadio previo al partido. Estábamos ya para el partido, no estábamos cambiando. El partido era Cali con Cali. Y hubo un problema en la tribuna, se vino abajo, hubo algunas personas accidentadas.
y tuvimos que ir a Bogotá porque ni Millonarios ni Santa Fe habían clasificado. Entonces el estadio era para Camargo, era para el Tolima. Entonces jugábamos de locales nosotros allá. Y jugamos contra Nacional, contra el Deportivo Cali y contra Junior. De esos 3 partidos. Vino el tiro libre, final, partido ya estaba liquidado. El partido se iba en empate. Y el que cobraba los tiros libres era Del Río. El Río tenía una capacidad técnica impresionante. Y Carrillo vino, que le decíamos pie redondo, imagínate, pie redondo porque no sabía poner. Con tanto caía, mi gran tipo Carrillo. Vino y le dijo a Del Río, déjame patear. Y Del Río, extrañamente, le dijo que sí, porque él pateaba todo. Y patea ese tiro libre y le pega Los Ángeles, le pega, la mete en un ángulo a un arquero como Del Ménico, que era excepcional. La mete, ganamos el partido y terminó el juego. Y quedamos nosotros subcampeones. Fue increíble esa historia. Uno siente amor, recuerda con cariño, con agradecimiento, por todos los lugares por donde pasó. Yo imagino que usted recuerda con mucho cariño a Caldas, recuerda con mucho cariño al Tolima, pero usted es ídolo en Pereira. Porque viví más tiempo, es decir, primero porque hay una cosa que siempre recuerdo de mi padre, ¿cierto? Y yo el día que salí de Argentina, que me iba, que me fue a despedir y toda la cosa, él me decía, respetá para que te respeten. Claro. Porque vas a tierra extraña, respetá para que te respeten. Y sé que lo vas a lograr, me dijo mi papá. Me caló tanto que hoy recuerdo claramente principio de vida. Principio de vida. Claro. Entonces, yo donde he ido he respetado a la gente. Y entonces he hecho mi trabajo, creo que lo he hecho bien, y me gané el cariño de la gente. Entonces yo acepto y me pone feliz todo ese tipo de cosas. Hoy mismo en Medellín yo salgo de donde voy, alguna foto me tengo que sacar. Cada vez que yo salga, alguna foto me tengo que sacar. Sobre todo el hincha Nacional. Sí, el hincha Nacional muy agradecido con ese doble campeonato. Es que eso fue con eso. O sea, te dicen gracias, mira vos, te dicen gracias. Es una cosa que me llena de orgullo, ¿no? Porque eso fue histórico, haber quedado campeón en los 2 torneos. Y sobre todo, esos 2 campeonatos tienen algo que es bien interesante, ¿no? Y es que usted le da la oportunidad a un muchachito de 17 años a debutar, y ese muchachito de 17 años sale campeón con usted, David Ospina. ¿Usted cómo decide meter a David Ospina a ser titular en Nacional? A ver, David ya venía jugando cuando yo llego. David llevaba, yo no sé si había empezado con Navarrete o con Sachi, yo no me acuerdo. Pero ya llevaba unos 10, 15 partidos jugados. Yo llego con el torneo empezado. Pues yo venía de Pasto, de ser campeón con Pasto venía, ¿cierto? Ya había dirigido en la segunda parte de la temporada, había dirigido como algunos partidos. Hubo un inconveniente y le dije, mejor yo me retiro. Y me vertí. Ahí es cuando Nacional me llama y vengo. Bueno, continúo con el torneo. Yo creo que nosotros debimos ser el Nacional campeones en el 2006, estoy seguro. Tenía un equipo, pero hay detalles que los detalles te hacen ganar partido y campeonato. Claro. El fútbol es de detalles. Es de detalles. Llegado fin 2006, preparar equipo 2007. Bueno, ahí va a haber movimientos. Un directivo me dice si no pensaba en la posición de arquero, que debería venir un arquero tipo Carrabs, tipo de ese estilo. Sí. Uruguayo, argentino, que le dé otra vida. Yo dije, Que era tradicional en Nacional, sí, ¿no? Tener un arquero. no, y era lógico. Era lógico, porque un chico de 17 años, pero porque empieza, sí, puede andar muy bien, pero después, cuando le pasa el tiempo, de que ya se siente que con la responsabilidad, al principio todo es novedad, pero después ya viene la responsabilidad. La novedad pasa. Exacto, de novedad pasa a la responsabilidad. Yo les agradecí y que si querían buscábamos uno, pero que para mí el arquero titular, o el arquero que debía empezar, mejor dicho, era David Ospina, porque estaba seguro, porque me daba tranquilidad.
porque lo veía atajar, porque había disfrutado todo el torneo del 2006, el segundo semestre, y yo veía cómo tomaba decisiones, veía cómo entrenaba, veía cómo se comportaba, veía la hora que llegaba, veía la hora que se iba. Conversaba yo con el trabajador de arquero que era Gallina Calle, lo veía trabajar. Sí, yo lo disfrutaba, yo lo analizaba, y estaba seguro que por su seriedad, por su capacidad de crecer, iba a ser el arquero importante del futuro. Afortunadamente no me equivoqué, pero es todo cuestión de él, ¿no? Hay que ponerle que yo podía creer en él, pero hay que entender que David lo ha puesto todo. Y hay una relación con David, lo llama, hablan. Sí, de vez en cuando hablábamos, claro, sí. Con Además, porque de arquero mayor a otro arquero, ¿no? Es decir, de arqueros se entienden. Dicen en el fútbol, los arqueros son muy especiales. Sí. Su comportamiento, su carácter, su manera de ser es muy especial. Mira, el arquero, si vos analizás todo lo del arquero, vos cuando empezamos a charlar, vos me dijiste si yo era el gordito o qué, que iba al arco. El gordito siempre iba al arco. ¿Siempre? Porque era así. Sí. O era el dueño de la pelota, o bueno, lo que sea. Pero yo lo sentía como arquero. Entonces, el arquero vive solo. Sí. El arquero vive solo en la cancha. Porque los jugadores de campo tienen oportunidad de hablar entre ellos, hasta con el compañero o con el rival, o con el árbitro, o con el línea, o con ni que sea. Porque transitan en todo ese terreno, entonces tienen alguna posibilidad de conversar. Pero vos te quedás solo. Entonces vos tenés que pensar y mirar y decidir y tomar decisiones y analizar y estar metido. Si no estás metido, estás muerto. Si vos escuchás al que vende la gaseosa en la tribuna o el perro, eso no estás distraído, no escuchás a nadie. Vos te escuchás a vos mismo con lo que hablás vos con vos. Entonces por eso hace que el arquero sea un poquito distinto, especial en ese sentido. Y uno conociendo la posición, pues hay cosas que tiene más claridad en poder corregir. No, es que esa es una historia muy bonita. Y luego ver cómo ese muchacho, que usted puede ser, y lo dice, ¿no? Porque venía de otros técnicos, cómo ese muchacho llega, usted lo pone de titular, se la juega con él y tal, y luego ese muchacho se va a Europa, esa que era Selección Colombia, y se convierte en lo que se convirtió. Y sigue siendo la misma persona, un tipo humilde, bien. Y bueno, es igual, es una persona que ha sido madura, ha sido un producto de un hogar que fue maduro. Yo conocí al papá que falleció, conocí a la mamá, a la hermana, conocí a todo. En su momento tuve más acercamiento que hoy. ¿Cuántos equipos dirigió en Colombia? Digo, dirigió hasta el momento porque usted está vigente. Sí, yo estoy vigente. Yo he dirigido alrededor de 11 equipos. 11 equipos. ¿Campeón con Pasto? Campeón con Pasto, y yo quiero que recuerde la gente que también no podemos decir que fuimos campeones porque no nos permitió la regla. Fue Tuluá. Tuluá quedó campeón en el 2001 porque tuvimos que ganarle a todos. Desde ese tiempo, 2001, no había estrella. Simplemente el premio por ser ganador del torneo, ¿sí?, que tenía que jugar de toda manera contra todos, te daban el cupo a Copa Libertadores. Y nos lo dieron, el cupo a Copa Libertadores, nos lo dieron y nos tocó River Plate de Argentina, Talleres de Córdoba Argentina y de América de México. ¿Cómo te parece? ¿Ah? ¿Cómo te parece? Bam Zamorano jugando para ese equipo de América. ¿Cómo te parece? Ahora, y River de hablemos. Pues, pero River. Además era el viejo amor. El viejo amor. Llegar a la cancha de River. ¿Qué sintió cuando fue a la cancha de River ya como técnico? Una gran emoción, una alegría, la gente que todavía te recuerda. Y llegar a ese estadio, siempre estaba en el arco o en el banco, pero esa vez estar ahí, en esa posición, me trajo mucha alegría. Ya. Momentos de mucha emoción, por ejemplo, el título con Pasto debió ser algo, porque Pasto, un equipo pequeño, un equipo, pues, es decir, el sur de Colombia, tan distante muchas veces para nosotros, y sale campeón. Fue un gran triunfo. Yo creo que a veces los entrenadores somos los que llevamos a la excelencia a los jugadores. Si sabemos sacarle el jugo, el todo a ellos, y para poderle sacar ese jugo a ellos, tenemos que llegar a nivel de la excelencia. Sí, lo que llaman ahora potenciar. Sí, porque tenés que, por el trabajo, por la idea, porque cuando armás el equipo, yo armé un equipo en noviembre, diciembre, que me fui a Pasto, para empezar en enero. Yo me armé un equipo
viendo que tenía solo un jugador, no teníamos más. Pasto tenía un solo jugador. Yo pienso hoy, ¿por qué fui a Pasto? No entiendo. Yo creo que son cosas de Dios, cosas del destino. Pero ¿cómo es que tenía un solo jugador? Un solo jugador. ¿Quién era? Era uno de los volantes, que era el que fue el capitán, ahí se me escapa el nombre. Bueno, igual, pero era un solo jugador. Yo, pues, había otros chicos que venían, uno de operación, de recuperación, estaba Vidal, que venía de Santa Fe y tenía alguna relación con Tolima, pero venía de recuperarse de un talón. O sea, en actividad en ese momento estaba él y estaba Ramos, el arquero, que todavía no había jugado nunca. Nunca había jugado. Entonces tuve que armar todo un equipo. Increíble. Entonces empecé a llamar a uno a otro. No, profe, tengo compromiso. No, profe, tengo compromiso. No, profe. No, y sobre todo con el respeto por la gente de Pasto, que el jugador te diga, no, profe, es que estoy hablando con esto y si no sale esto, de pronto voy. Entonces, imagínate cómo era. Pues yo me senté con mi cuerpo técnico y pegamos papeles en las paredes. Ajá. Pusimos esos papeles así, como 15 papeles. Arqueros, pusimos 6 arqueros. Lateral derecho, 6 lateral derecho, 6 lateral izquierdo, 8 centrales, volantes. A ver quién acepta. Sí, era lo que usted quería. Pero con conocimiento de causa, que quiénes podían venir. Porque yo sabía que iba a ser un gran sacrificio. Pasto en ese tiempo no tenía mucho entretenimiento, no había casi centros comerciales, no había para la familia, no había mucho entretenimiento, la ciudad pequeña, mucho frío, altura, un aeropuerto, así, los pastuzos geniales, la gente estupenda, conocer el pastuso es bárbaro. Pero ¿quién iba a venir sabiendo que había hasta problemas económicos por el momento, que las quincenas eran de 32 días, no eran de 15 días? Entonces, el que viniese tenía que venir a aguantar, a soportar, a querer salir adelante, a querer resucitarse más de uno. Aprovechar la oportunidad, que era hacer historia como efectivamente lo hicieron. Lo hicimos. Entonces así fue que armamos el equipo y a la cuarta o quinta fecha no andábamos bien, regular, era difícil. Hice una reunión y yo les puse la cosa como era a los muchachos. Mire, o nos metemos en la cabeza dónde estamos y qué hacemos, o no vamos a las dos, se acabó todo. Y bueno, el trabajo, la charla, fue haciendo efecto, la gente nos fue siguiendo y empezamos, y una vez que empezamos no paramos más. Ya que la final me tocó Cúcuta de Pinto, que era un muy buen equipo, me tocó Millonario, Nacional y nosotros. Ese éramos el cuadrangular era ese. Quedamos primero. Quedaron de primero. Y fuimos y le ganamos al Cali, que era el finalista del otro grupo, perdón. Le ganamos ese juego. Profe, ¿usted es colombiano? Sí. ¿Nacionalizado colombiano? Sí. ¿Cuánto hace que se nacionalizó? Estando en Tolima, así que fue como en el año 80, 81, por ahí. ¿Pero se nacionalizó por alguna sugerencia? ¿Por qué se nacionalizó? El senador Camargo me expuso esa posibilidad. Primero, porque acordate que en ese tiempo jugaban entre los extranjeros y nacionalizados, quedaban como 6 o 7. Sí. Sí, entonces habría un cupo. Es decir, el juego colombiano no se le estaba dando tanta oportunidad. No estaba tan preparado como está hoy, que hay muchísimos más jugadores, que es tema de otra charla, tema de otro momento. Entonces, yo digo, mira, yo me siento bien, mi familia se siente bien, me tratan bien. Estoy agradecido. Estoy agradecido, yo vine de mi tierra para acá a trabajar y estoy bien. Pues sí, no tengo ningún problema en nacionalizarme. O sea, no hubo dinero ni por medio, ni ninguna prebenda, ni ninguna otra cosa que a veces la gente se piensa que no, le dieron plata. No, para nada. Fíjate que tan es así que yo me he sentido tranquilo con todos los problemas que vivimos acá día a día en el país. Y aquí estoy. Creo que se lo dije al comienzo, usted se quedó a vivir aquí. Sí, prácticamente. Y otro se nacionaliza igual y me voy. Sí. Apenas termine eso. No, yo me quedé porque es un... Vos nacés y no sabes dónde vas a vivir después de todo. No, además, uno es de donde lo quiere, de donde se... Vos vas haciendo familia, vas haciendo cosas, vas creciendo. Claro. Sí, en algún lugar. Y bueno, el lugar fue Colombia. ¿Alguna vez le ofrecieron una selección Colombia, por ejemplo? ¿Alguna vez lo llamaron y le dijeron, venga, profe, que usted ha hecho un trabajo? Bueno, hubo un momento importante
estando en Pereira, en Tuluá. En Tuluá. Sí, que estuve muy cerca de llegar a la selección. ¿Y qué pasó? No, había, creo que éramos varios técnicos, no éramos muchos, pero los que estábamos ahí cerquita todos, pero estábamos entre ramos pequeños Sí. de técnicos para ir a dirigir. ¿Cómo ve el fútbol de hoy, el fútbol de Colombia de hoy, en relación a ese fútbol que le tocó a usted en la década de los 80, pues ha pasado mucho tiempo? ¿Cómo ve el fútbol de hoy, el fútbol colombiano? No, pero el fútbol colombiano, fíjate, no tiene los extranjeros que había antes. Pero por una razón lógica, porque el jugador colombiano empezó a aparecer, empezó a crecer y empezó a mostrar su gran capacidad. Fíjate cuántos jugadores tenemos en el exterior. Faltan cosas, falta orden, falta historia, algo falta, ¿cierto? Pero Colombia, vos escuchabas a Scaloni el otro día, él lo decía con convicción. Enfrento un equipo difícil, entiendo que está en un bache, no entiendo por qué, pero va a ser complicado, y fue complicado. O sea que Colombia tiene cosas, lo que pasa es que tiene que todavía que seguir haciendo historia. ¿Qué es lo que más le gusta no del fútbol, sino de Colombia en general? Cuando yo llego aquí, una de las cosas que más me llamó, y llegué a Manizales, que es fría, una tierra fría, yo estaba en pleno invierno, ¿no? Pero recuerdo que estando en Manizales salimos como a 20 minutos y nos fuimos a una zona que ya hacía calor, fuimos a piscina, así, me parece increíble la vegetación, el clima, todo. Y después, bueno, ya empecé a conocer otro tipo de cosas, la gente, empecé a conocer las comidas, por supuesto, hay varias comidas, por ejemplo, la bandeja paisa me parece me parece una combinación estupenda, ¿cierto? Sí. O sea que si estoy acá es porque me fui adaptando a cosas, si no, no podría estar. Sí, no, además tiene familia. Sí. Su familia. Sí, pero también podría ir para otro lado con la familia. Estamos todos bien, tengo mis hijas, una es profesional, la otra está terminando también la universidad. Y aquí está. Y va a seguir en el fútbol, claro. Sí. ¿Tiene algún proyecto? Fútbol. Sí, mi representante estaba hablando con gente en Perú, estuvo hablando con gente ahora mismo en Guatemala. Vamos a ver, estoy a la espera. Estuve la temporada pasada, estuve haciendo unos masterclass en Estados Unidos. Tengo unos proyectos también de hacer conferencias. Bueno, estoy en el fútbol. Ya. Un hombre agradecido de Colombia. Agradecido porque ha vivido tanto tiempo, le ha entregado lo mejor de su vida, los mejores años, no solamente como futbolista, también como técnico. Entrega esa sapiencia que dan precisamente los años. Y permanece vigente, que es una gran fortuna para todos nosotros. Óscar Quintabán, que ha estado hoy con nosotros en Agradable y Claro. Muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Gracias a vos por la conversación. En Agradable y Claro, que es este podcast que estamos haciendo, necesitamos, y lo digo así, necesitamos que usted nos dé like, que usted se suscriba y que nos siga. Porque vamos a tener personajes como Héctor que nos van a contar esas cosas que usted de pronto no escuchó en ninguna otra parte. Por ejemplo, usted no sabía que Héctor Óscar Quintabani había sido tan gran amigo y con un gran reconocimiento de Diego Maradona a 2 meses de su muerte. Eso es un detalle que realmente a mí me sorprendió y lo escuché. Y la verdad es que me siento muy, pero muy satisfecho de haber podido compartir con él hoy este podcast. A todos muchas gracias. En Agradable y Claro.